Estamos abocados al propósito de pensar por cuenta propia Carta al Padre de Kafka. Para esto es condición imprescindible la realización de un análisis pormenorizado. Quien dice análisis dice que un objeto se desmenuza en las partes que lo integran, por un lado, y por otro lado, que se trata de encontrar relaciones lógicas y consecuencias de estos enlaces entre las partes. Se requiere para todo ello ser muy cuidadoso en las precisiones conceptuales. Precisiones conceptuales quiere decir, de un lado, atender la significación lo más puntual que se pueda de los términos que usamos, y en segundo lugar, ubicar las diferencias terminológicas. Por este motivo, hoy quiero señalar como una especie de marco para la prosecución de nuestros análisis algunas diferencias que es muy importante que tengamos presentes. Y las voy a enunciar y hago un breve comentario sobre lo que está contenido en esas diferencias, pero que es importantísimo para evitar entrar en un mar de confusiones o de equívocos. En primer lugar, es necesario diferenciar clara y tajantemente qué es una condición para que algo se dé, de qué es una determinación para que eso se haya dado. Suele haber una tendencia a confundir las condiciones con las determinaciones. Condiciones quiere decir elementos que fueron necesarios para que se presentara un fenómeno. Determinación quiere decir, en ese conjunto de elementos, cómo se jerarquizaron para establecer la causalidad que en última instancia es preponderante para que ese fenómeno se haya dado. Entonces, no basta con hacer una enumeración de condiciones. Es necesario precisar en ese conjunto de condiciones jerárquicamente qué es lo que juega como causalidad decisiva para que ese acontecimiento se haya presentado. En segundo lugar, es también muy importante diferenciar dos acepciones de la utilización del término culpa. La culpa, por un lado, entendida como un sentimiento constituido en un sujeto, y por otro lado, como paradigma explicativo de las conductas o del proceder de los sujetos. Cuando la culpa se toma como paradigma explicativo, que esa es una versión proveniente del cristianismo y que es la que impugna Nietzsche, estamos ante el hecho de que, dado un proceder y obtenidas unas consecuencias, el sujeto que actuó de esa manera lo hizo por una libre intencionalidad, habiendo sido posible que se hubiese abstenido de lo que hizo o lo hubiese podido hacer de otra manera. En ese sentido, la culpa desde la perspectiva cristiana supone un libre arbitrio desde el cual un sujeto toma decisiones habiendo podido tomar otras. En cambio, la culpa como sentimiento, que eso no es lo que refuta Nietzsche, porque no se puede refutar, un sentimiento no se refuta, un sentimiento se explica. La culpa como sentimiento lo que plantea es la interiorización en un sujeto de ese sentimiento de culpa que tiene como condición o como origen en su producción dos posibilidades: la transgresión de una ley
que se ha aceptado íntimamente. Entonces, cuando mi conducta no se compadece con las leyes, en este sentido, por ejemplo, los valores o incluso los ideales que me constituyen. Pero por otro lado, la culpa puede surgir también del sentimiento, ya no solamente de la ley, sino del sentimiento. Y eso complejiza mucho ese problema, porque, por ejemplo, uno puede ser culpable en términos del sentimiento hasta de haber procedido como debió haber procedido, como es el caso de tomar una decisión que produce un dolor en un otro que uno quiere, pero que es una decisión inevitable, dado que las circunstancias de la vida han conducido a ello. Un día una hija le dice a la madre, me voy a vivir sola. Esa es la decisión más afirmativa de la vida de esa hija y sin embargo eso produce dolor en la madre, y aunque la hija está convencida de la validez de su proceder, no puede escapar al sentimiento de culpa que proviene de infligirle un dolor a la madre. Por eso es muy importante diferenciar cuando uno usa la palabra culpa, de si lo está haciendo como si fuese un paradigma explicativo a si está refiriéndose al sentimiento. En tercer lugar, es muy importante diferenciar la culpabilidad de la asignación de responsabilidad. Hay una tendencia cada vez más preponderante en esta época a pensar que cada que se hace asignación de responsabilidades que se está culpando al otro. Una asignación de responsabilidad es lo que permite un examen de la forma en que ha procedido alguien, de las consecuencias que ha suscitado ese proceder suyo y de la responsabilidad de la cual debe hacerse cargo. Y eso no necesariamente está obedeciendo a un procedimiento caracterizado por la mera culpabilización del otro. Hemos de ser responsables y cuando se nos llama al orden porque no hemos estado a la altura de una responsabilidad, no se nos está culpando, se nos está estableciendo una evaluación o una valoración correspondiente con lo que hemos hecho o dejado de hacer. Eso es también pues muy importante que lo tengamos diferenciado. Por otro lado, en esas figuras que encarnan la autoridad, como por ejemplo los padres, los maestros, los gobernantes, etc., es muy importante diferenciar que una figura de esas puede ser un punto de referencia para que un sujeto asuma algunos rasgos provenientes de esa figura del padre del maestro, pero que eso es distinto, el que se tome a esa persona que encarna la autoridad, es distinto que se le tome como un punto de referencia a que sea un modelo a calcar. Se puede perfectamente tomar un punto de referencia y al mismo tiempo, a partir de ello, marcar una diferencia con respecto a aquel que sirvió precisamente de referencia. Eso pues nos pone siempre de cara al gran problema de la diferencia o de la alteridad en las relaciones entre quienes encarnan el lugar de la ley como autoridad y quienes deben estar bajo la égida o bajo el tutelaje o bajo la dirección que instauran estas figuras. Una cosa es que uno, por ejemplo, a un maestro lo tome como referencia para uno modelar, pautar algunas actitudes de uno en la vida, y otra cosa es que uno calque la actitud o las ideas de ese maestro. En quinto lugar, es también muy importante entender que el amor como sentimiento siempre se pone en el escenario de una relación.
la relación de pareja, la relación filial, etc. Y que hay una necesidad de ubicar en una relación amorosa, de la índole que sea esa relación, el problema de la verdad. La verdad es muy problemática siempre en la vida. La verdad, como conquista a partir de una búsqueda, suele producir conmociones y modificaciones en las formas en que nos representábamos la vida, etcétera, etcétera. Ahora, en los vínculos amorosos, la verdad es también muy inquietante, porque la verdad puede ser muy difícil, por ejemplo, de decir o de escuchar. Pero ahí hay que establecer una posición. Se quiere que a nombre del sentimiento como condición de una relación, la verdad quede oculta para evitar las dificultades de ella, o por el contrario se forja una ética en donde la relación amorosa, paterno-filial, de pareja, etcétera, incluya la verdad con todo lo conmocionador y problemático que ella pueda ser. Eso es muy importante, en mi opinión, diferenciarlo, que un camino es el de esconder la verdad y otro camino es el de denunciarla. A propósito de Carta al Padre es una construcción analítica que hace precisamente Kafka de una relación en donde están en juego los sentimientos, tanto de Kafka hacia su padre como del padre hacia él. Y en ese análisis que hace Kafka detallado, prolijo, va haciendo, gracias al efecto pues de dicho análisis, que emerjan verdades que son costosas y dolorosas. Esa carta efectivamente Kafka se la envió al padre a través de la madre, pero la madre no la hizo llegar a su destinatario, pero el propósito de la carta era, en una relación significativa e importante, esclarecer asuntos claves de esa relación, de los cuales el padre debe hacerse cargo y responsable, igual que el hijo. Y esas verdades difíciles son verdades que escapan ya a las posibilidades que tenga Franz Kafka de contemplar cuál vaya a ser el efecto que va a suscitar en el padre, aunque sería plausible concebir que un padre caracterizado precisamente por una posición tiránica y por ende por la sordera frente a la palabra del otro, pues le iba a ser muy costoso procesar el análisis que Kafka estaba ofreciendo. Y en ese sentido, no hacerse cargo de la responsabilidad que el hijo enunciaba que había tenido él como padre en esa relación, sino que simplemente se tomara como un agravio o como algunos análisis lo indican, en mi opinión análisis que no dan atinadamente en el blanco, como si fuese un ejercicio de culpabilización de parte del hijo, cosa pues que creo que no es así. Esta es una carta que procesa un análisis que da cuenta de las responsabilidades en una práctica formativa y no es un baño de estigmatización o de culpabilización. Por eso también es muy importante diferenciar responsabilidad de culpabilización, o de culpabilidad más exactamente. En sexto lugar, yo también considero que es muy importante precisar la tiranía, que el espíritu tiránico no es un asunto de una esencia que sume a alguien en el ejercicio constante de la maldad, sino que la tiranía es un efecto que puede producir un daño, incluso con los mejores propósitos. La tiranía denota es un tipo específico de relaciones de poder.
Un tipo por el cual, un tipo pues de relaciones por el cual quien agencia ese poder borra literalmente al otro, al que está en condición de subordinado. Ahora, en la tiranía no hay una esencia porque bien puede acaecer que se ejerza un daño animado por los mejores propósitos. Es como el dicho bíblico, y esto sería un reforzador de lo antedicho, de que el infierno, el camino del infierno está empedrado de los mejores propósitos. Y ahí valdría la pena también establecer una séptima precisión, y es que uno debe analizar algo no solamente por los propósitos que animaba a quien ejecutó esa acción, sino por las formas en que lo implementó. Entonces uno puede tener el mejor propósito del mundo en la relación que tiene con alguien e implementarlo en unas formas que produzcan exactamente lo contrario al propósito que a uno lo animaba. El padre de Kafka tiene el propósito de que el hijo se posicione lo mejor posible en la vida, pero las formas en que él implementa eso no le permiten al hijo el despliegue de su propia alteridad. De ahí pues que sea yo de la idea de que es muy importante cuando uno va a analizar el proceder de alguien, saber diferenciar claramente el propósito de las formas. El mismo Kafka lo dice en una parte de Carta al Padre, que no tenía ninguna duda del amor, del monto de amor que la madre desplegaba por él. Pero es que en la vida, son palabras de Kafka, no importa cuánto, sino cómo. Lo mismo pasa con el tema de los propósitos. Yo puedo aducir que he tenido los mejores propósitos, por ejemplo, en la relación profesor-alumno, pero al mismo tiempo he implementado unas formas que son exactamente contraproducentes con respecto al propósito. Y por último, es también muy importante establecer como una precisión conceptual que las relaciones de poder no significan necesariamente una forma de opresión. Obviamente el poder es una restricción que se ejerce, pero no toda restricción en la vida es ominosa, no toda restricción en la vida es una forma de conculcación de las posibilidades, sino que paradójicamente hay restricciones que son la apertura de las posibilidades. Y en otra oportunidad había puesto el ejemplo. Cuando uno se inscribe en la gramática, uno puede proferir con su garganta todos los sonidos que quiera, pero la gramática es muy exigente. Si usted quiere comunicarse con otro, se tiene que acoger a una modulación específica y a la construcción de una sintaxis muy definida. Esa restricción es la que le permitirá entonces al individuo construir los discursos emancipatorios que a bien tenga adelantar en la vida. Dicho esto, formulemos así sea, o de mi parte pues formularé así sea someramente algunas de las tesis que se han venido decantando o de los efectos de análisis que se han venido suscitando en la Carta al Padre y en concreto en la parte que estábamos examinando. Lo primero es señalar que en la Carta al Padre, ya lo dije, pero quiero volverlo a repetir, hay un costo de la verdad. Y a eso no le podemos sacar el cuerpo. ¿Decimos la verdad o no decimos la verdad? A veces en la vida es más fácil callar la verdad para mantener la tranquilidad. A veces es muy importante la verdad, incluso por conmoción que produzca.
En segundo lugar, es recabar en el tema de que esta carta está encarando no solamente la relación paterno-filial, sino en general la estructura de la familia. Y que esta carta presentifica que la familia, más allá de las idealizaciones acríticas que se suelen hacer de ella, es una institución difícil y problemática, y las más de las veces causante de efectos muy problemáticos en sus individuos, en sus miembros. Y efectivamente lo que hace Carta al Padre es la radiografía de una relación hijo-padre, pero también de las relaciones que se ponen en juego en el escenario familiar. En esa radiografía aparece explicitado el mecanismo de la tiranía. La tiranía ya definida, o el despotismo, o la arbitrariedad, o el autoritarismo, ya definido entonces como ese tipo de relación en donde alguien ejerce la ley confundiéndose con que él es el origen de la ley, que él es la ley, no que la agencia, sino que él es la ley, y que borra completamente al otro de cualquier participación, sobre todo de aquellas que tengan que ver con la discrepancia o con la alteridad. Uno de los mecanismos más socorridos de la tiranía, por ejemplo en el vínculo padre-hijo, es la interiorización de la culpa en el otro, pero la interiorización de una culpa por la cual el otro queda sumido en lo que imaginariamente puede considerar como una falta, porque esa falta se la ha instaurado ese padre. En el caso de Kafka y su padre, un ejemplo de cómo el padre termina proyectando y el hijo interiorizando una culpa a partir de la actitud despótica del padre, es que el hijo se mete en una sin salida, porque si permanece en la casa, entonces es un mantenido, un dependiente, etc. Pero si opta por irse, entonces es un ingrato. Es decir, no le da ningún tipo de alternativa esa relación padre-hijo al hijo para que pueda ejercer con serenidad y tranquilidad una decisión en la vida, porque fuese cual fuese la que tomara, siempre está en curso en una culpabilización. Por eso los efectos de la tiranía son muy notorios y resaltantes en esta carta. Del lado del hijo, la producción del miedo al padre, una culpa que le acompañará, haga lo que haga, y un sentimiento de humillación, porque no aparece acreditado como alguien capaz de merecer lo que tiene, sino como alguien a quien se le ha ofrendado lo que recibe, se le ha entregado en términos de una gratuidad. Y otro efecto de la tiranía, pero ya del lado del tirano, es que el tirano queda sumido en la soledad, porque lo que acarrea es la producción de miedo, y el miedo distancia, y entonces él queda en la soledad. El tirano se tiene que desenvolver en un mundo sin preguntas, porque él simple y llanamente tiene respuestas ya constituidas para todo y no duda absolutamente de nada. Y en tercer lugar, que el tirano entra en una lógica paranoica, porque precisamente por la condición de adversario en que sitúa al otro, pues ve siempre amenazas que penden sobre él. De otra parte, el tirano y esa posición que adopta
está caracterizada por la incapacidad de entender el lugar del otro. Porque el otro es alguien que solamente debe someterse. El otro no tiene, como hemos dicho muchas veces, posibilidad de una diferencia. La tiranía es una forma de eliminar la alteridad para imponer el orden de la semejanza absoluta. Entonces, al no entender el lugar del otro, este no tiene más opción ante el tirano que someterse o introducir una rebeldía que implicará una lucha y evidentemente una tarea dura de emancipación. Pero al mismo tiempo, esa tiranía que sofoca al otro y lo aplasta es inmensamente ingratificante para el amo, porque el amo no encuentra la reciprocidad de un acuerdo establecido por un otro con quien él puede afinar posiciones, sino que el tirano lo que tiene es el sometimiento de un esclavo o la rebeldía de un libertario. Por otro lado, el tirano obtiene una magra compensación de la actitud que ha encarnado, porque ofrece, y es lo que le satisfará a él, la imagen de ser objeto de la ingratitud, del defraudamiento o de la traición. Esto es, el hijo es un ingrato porque no se acoge a su preceptiva rotunda, o él, el tirano, posa ante los terceros como el que ha sido objeto de un defraudamiento por parte de ese hijo, o incluso de una traición. El tirano, en esa lógica de culpar al hijo, busca ante los terceros suscitar compasión por él. Por eso la balanza la pone de su lado, ganando una aprobación para su posición tiránica y cerrando la posibilidad de la objeción crítica a la misma. Y por otro lado, y ya como una especie de colofón de lo que ha sido esta labor realizada sobre la carta al padre, está el lugar de la madre, que Kafka creo que es también muy brillante cuando muestra que una buena madre puede producir efectos desastrosos. Cuando la madre se confunde con el ejercicio de una bondad que no tiene fuerza, por ejemplo, para constituirse en un poder independiente frente al padre, y en ese sentido no ser una fuerza de respaldo para el hijo y sus luchas. Como pasó en esta familia Kafka, no solamente con la lucha de Franz, donde esa madre amorosa al final terminaba siendo cómplice siempre de la tiranía del padre, porque ella era incapaz de convertirse en un punto de referencia y de apoyo para la lucha, no solamente de Franz, sino también de Otla. Entonces no basta con ser una madre muy amorosa, una madre muy abnegada, y ahí no se establecía ningún equilibrio, más allá de que Kafka lo enuncie, ninguna armonía. Ahí lo que había era una función mediadora de la madre por la cual intentaba contener los efectos desastrosos de una relación padre-hijo, pero sin que ella tuviese el carácter y la interés de convertirse en ese punto de apoyo para que el hijo en su justa lucha pudiera encontrar la independencia que estaba persiguiendo.
Eso es también un punto que no podemos entonces descartar, la madre.